La siguiente ponencia será a cargo de Marisa Vázquez de Agredos Pascual y Sergio Ferrer Gil. El título de la presentación es Santa María de la Scala de Roma, virtualizaciones museográficas, accesibles y sostenibles, de la Speziería Histórica al Aromas Itinerarium Salutis. La presentación la hará Marisa Vázquez, licenciada en Periodismo e Historia del Arte y doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y doctora en Historia del Arte por la Universidad Politécnica de Valencia. Marisa es profesora titular de la Universidad de Valencia y en los últimos 20 años ha dirigido proyectos sobre nuevas tecnologías y arqueometría aplicado al estudio del patrimonio cultural en América y Europa. Y ha colaborado en proyectos de investigación en torno a patrimonio y desarrollo en Centroamérica, Magreb, África Occidental, subcontinente asiático e Israel. Creo que también el título de lo que de la ponencia que va a hablar Marisa es muy clara y adelante. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, yo quería agradecer al Instituto de Patrimonio Cultural Español pues la posibilidad de estar hoy aquí en representación de todo un equipo de investigación. Que yo sea la portavoz no significa, estas son investigaciones que se hacen entre muchos. Y por otra parte, felicitarles, ¿no?, por la organización del evento, a pesar de que se haya dado en un año tan complicado. Pues el Instituto de Patrimonio Cultural ha llegado a buen puerto con la organización de este Arte y Ciencia, que ya es histórico. Bueno, y sin ir más lejos, pues sin demorarme más, quiero decir, vamos a iniciar. Perfecto, sí, así mejor, perfecto. Vale, perfecto. Bien, pues presentaros un poquito el proyecto y lo que hemos estado haciendo, que desde luego es entre arte y ciencia, porque bueno, pues es un proyecto que trata sobre patrimonio histórico muy vinculado a España. La Speziería de Santa María de la Scala es una speziería conventual que forma parte de un convento carmelitano. La Orden de los Carmelitas Descalzos es una orden española. De hecho, el Papa Alejandro Borgia fue el que dio permisos para que la Orden de los Carmelitas Descalzos abriera conventos en Roma. Y al hilo de ese permiso, esta orden abrió dos: el convento de Santa María de la Victoria y el convento de Santa María de la Scala. En Santa María de la Victoria no hay speziería anterior, pero sí en Santa María de la Scala. Una speziería que inicialmente estuvo en funcionamiento para los frailes, la comunidad de frailes, y que al finales del siglo XVII es cuando ya se abre al público y mantiene su actividad abierta al público hasta principios del siglo XX. Por lo tanto, es un proyecto que se dirige desde los orígenes, desde el año 2016, en la Universidad de Valencia, pero es un proyecto en el que a lo largo de los años han ido confluyendo laboratorios y equipos de investigación de diferentes países europeos. No solamente está España, sino que también lo vais a ver después, está Italia, está Portugal, está Suiza, está Francia, y bueno, por eso digo que bueno, como directora científica soy portavoz de lo que es esta conferencia, pero detrás tiene muchos investigadores e investigadoras y equipos de diferentes países, y sin ellos no hubiera sido posible absolutamente nada. En torno a un patrimonio que está en Roma, pero es de origen hispano, y de hecho nuestro proyecto, el que ahora tenemos concedido, lleva ese nombre, Roma Hispana, sigue más adelante. Bien, este es el acceso a la speziería. Lo estáis viendo aquí. Y la antigua speziería está en la parte superior. Esto me interesa señalarlo por la cuestión de la accesibilidad. Si no fuera por las nuevas tecnologías y todo lo que se está haciendo a nivel de 3D, de realidad aumentada, sería inaccesible para determinados colectivos sociales, como por ejemplo las personas con movilidad reducida. Entonces, en nuestro proyecto, algo que se planteó desde el inicio es que esto fuera accesible, es decir, además siendo un espacio donde el patrimonio se une con temas de salud, de bienestar, pudiera estar al alcance de todos como tiene que ser. Bien, aquí la speziería es mucho más que una sala de ventas. Rápidamente, hay 4 espacios al menos, hay otros, pero 4 espacios al menos que son esenciales. La rebotica, que es la que estáis viendo aquí en 2 de los planos que son posibles. La rebotica era muy importante porque cuando llegaban las materias primas en bruto que eran utilizadas para preparar los fármacos, se almacenaban aquí. Estáis viendo
Bueno, estáis viendo que es un lugar bellísimo donde la madera es predominante. Aquí no vamos a poder presentar todavía los resultados que se están haciendo en cuanto a la datación por dendrocronología de esta madera y la caracterización, porque son estudios que apenas hemos iniciado en febrero de este año con el CNR, con el Centre Nazionale di Ricerca de Italia, en colaboración con las sedes de Florencia y de Trento. Pero está en curso ahora porque el material que domina en toda la spezzería es la madera y además aparentemente muy diversa. Tenemos tipologías muy distintas que, por lo que nos comentaba Mauro Bernabei, que es el colega de Trento del CNR que está trabajando en la parte dendrocronológica, es altamente probable que la distribución de esas distintas maderas tenga que ver con el prestigio que tiene cada una de las salas. Aparentemente la sala de ventas es la que tiene la madera de más calidad, pero eso lo presentaremos en otro momento porque están los estudios en curso. Pero la madera domina todo y cuando ya fuesen las plantas que cultivaban en el orto medicinal y los frailes, ya fuese las que llegaban de otras partes del mundo, lo que se hacía con esas plantas es almacenarlas en estas cajas que llevan sus nombres. Entonces aquí están las materias primas. Y esas materias primas luego, bueno, pues recibían una preparación y se realizaban las recetas, las formulaciones complejas que se vendían. Estamos en estos momentos en la sala de ventas. Estamos en estos momentos en la sala de ventas. Es enorme, tiene pinturas murales del siglo XVIII, que estamos también ahora en proceso de estudio. Y como veis, todo está lleno de vitrinas con contenedores que mantienen intacto los fármacos y formulaciones complejas que eran vendidas en ese momento. Esta vitrina es con la que empezó nuestra investigación a la hora de analizar a nivel físico-químico los fármacos conservados. Es la más antigua. Lo que hay aquí es de finales del XVII, principios del siglo XVIII, y luego el resto ya son vitrinas que albergan contenedores entre el siglo XIX y el siglo XX. Y en concreto, bueno, pues aquí estáis viendo un detalle de la del siglo XVIII. Se hizo también el estudio tipológico de los recipientes y todos apuntan a un vidrio italiano entre finales del siglo XVII, principios del XVIII, posiblemente de origen toscano. Esta, sin embargo, es del siglo XX. Y en estos momentos, que ya hemos terminado con el estudio de los fármacos del siglo XVII-XVIII, estamos trabajando la vitrina del 19 de los venenos, como corresponde a una gran cantidad de spezzerías italianas y también europeas en general, ¿no? Hay una vitrina donde se conservan los productos que eran tóxicos. Entonces esta vitrina pues está llena de productos mercuriales o, por ejemplo, tenemos que ya hemos caracterizado junto con el apoyo de Frascati Enea, tenemos un fármaco muy interesante por lo que tiene que ver con el arte, que es la Digitalis purpurea. La Digitalis purpurea es un fármaco que, bueno, bancó para tratarse la depresión que tenía y que le produjo la xantosis digitalica, esta alteración óptica en la retina, por la cual veía los amarillos con una intensidad distinta a la que tenían, y eso explica los amarillos de su obra. Bien, era un fármaco muy utilizado en el 19, principios del 20 para tratar la depresión, y que la tomó en exceso y eso provocó esa xantosis digitalica. Vemos que hay muchos temas que relacionan el fármaco y las artes. ¿Por qué un proyecto así dirigido desde un departamento de historia del arte? Pues porque los fármacos fueron colores a lo largo de la historia, fueron aromas a lo largo de la historia y obviamente la materia prima que compone al fármaco tiene comunes denominadores con el mundo de la ciencia y con el mundo del arte, que es de lo que trata este congreso. Bueno, otro de los espacios, la materia prima se almacenaba en la rebotica, se preparaba ¿dónde? En el laboratorio galénico, que es donde estamos viendo, para que saliera hacia la sala de ventas. Se preparaba en el laboratorio galénico, pero no solo en el laboratorio galénico, sino también en la sala de destilaciones. Aquí en estas farmacias no solamente encontramos lo que entendemos por píldoras o lo que está más cerca a lo que es nuestro glosario farmacéutico, habían tinturas, habían confituras, en fin, diferentes espacios dentro de la spezzería nos hablan de esos lugares de preparación, como son el laboratorio galénico y como es también la sala de destilaciones, que es un poquito más contemporánea en el tiempo. Por eso es importante la
datación de las maderas, porque tenemos muy pocas fechas a nivel histórico y a través de la dendrocronología podemos acercarnos a lo que es la fecha concreta de cada espacio, aparte de la caracterización de esas maderas. Bien, visto esto, nuestro proyecto, un poco cuál ha sido la hoja de ruta o cuál es la hoja de ruta que estamos siguiendo a nivel de objetivos, pues el análisis físico-químico de lo que son las drugs, los fármacos conservados, ese fue nuestro primer paso. Y luego entramos a la inteligencia artificial, sobre todo para cuestiones de conservación y especialmente conservación preventiva, pero también otras. Diseñar nuevos itinerarios museográficos. Vamos a ver cómo es ciencia y arte, es decir, si somos capaces de hacer una identificación físico-química de los fármacos conservados correcta, eso abre una didáctica dentro de este espacio a nivel de itinerarios museográficos completamente nueva y renovada respecto a la que había. Luego, obviamente, que todos esos itinerarios no solamente sean in situ, sino que también sean virtuales, para hacerlos los más accesibles posible. Y finalmente, pues esta fue la gran sorpresa, no teníamos previsto nada más, siempre hay previsto, ¿no?, continuar, pero hacia dónde nunca se sabe, y nosotros ahora pues estamos a punto de entregar una propuesta al Consejo de Europa, que es este Aromas Itinerarium Salutis, rastros inmateriales de la biodiversidad. Vamos a ver un poquito resultados de la primera parte, esa ciencia aplicada a estos bienes culturales, ciencia y arte siempre. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es esta parte del análisis físico-químico? Uno de los botes, un total de 231 frascos que contienen todavía sustancias, la estáis viendo allí, se conservaban en la vitrina principal, la más antigua, la del siglo XVII-XVIII. Bien, aquí quiero decir, no podía ser de otra manera, he intentado traducir todo el inglés, pero bueno, la network, ¿no?, de laboratorios que hay, que está colaborando, pero para que os fijéis, ¿no?, tenemos desde la SUBSI en Suiza, al laboratorio Hércules de la Universidad de Évora más recientemente, diversos laboratorios italianos, entre ellos el de una empresa farmacéutica que es Avoca, que seguro estáis en Madrid también, imagino, ¿no?, la vemos en nuestras farmacias constantemente, Frascati, CNR de Francia, es decir, es un proyecto, como digo, que, bien, alguien tiene que ser portavoz, pero yo estoy inmensamente agradecida por la colaboración que he recibido desde el principio a nivel internacional. El análisis físico-químico nos dijo que en la escala esos fármacos más antiguos se podían dividir en un total, no sale el grupo 7, por lo menos yo aquí no lo estoy viendo, pero es un total de 7 grupos. Entre lo que el primero son formulaciones complejas, el segundo son grupos mercuriales, grupos antimoniales sería el tercero. Luego los fármacos a base de hierro, compuestos orgánicos aislados, sería el quinto. Sales es fundamental en Santa María de la Escala, y no se ve las gemas, las piedras preciosas, que sería el séptimo grupo. Bien, las sales. Es la ciencia o los remedios curativos, la ciencia de curar en Santa María de la Escala se entendía fundamentalmente a golpe de sal. Más del 50% de fármacos o son sales o integran sales en su composición. Vemos que además los frascos llevan nombres diferentes: Salvener, Salanet, Salcoral. El estudio óptico también nos da diferencias, pero cuando se hacen los análisis físico-químicos, que esto se hizo en colaboración con Suiza, con nuestro colega Giovanni Cavallo, y bueno, pues yo no sé si se ve la leyenda, porque yo no la veo, y abajo es donde pone qué personas, pero bueno, esto es una difracción de rayos X, y esto lo hicimos en colaboración entre la Universidad de Valencia y la SUBSI de Suiza, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa? Que aunque vemos que los nombres son diferentes, y también la microscopía óptica nos da a entender que son distintas, en realidad el análisis por difracción de rayos X también se hizo por espectroscopía infrarroja, pero bueno, por difracción fue definitivo. Siempre tenemos sulfato de potasio, siempre tenemos arcanita. Esto nos hizo pensar, bueno, pues ¿qué están haciendo los frailes? Venden como que puede tener funciones diferentes la sal ANE respecto a la sal coral o la sal Vener o la sal Yacinto, lo que sea, pero en realidad es lo mismo. Y entonces pensamos que quizá habría alguna sustancia orgánica ligada a la sal, que es lo que estaba dando la propiedad
definitiva, ¿no? Para que se vendiera para este uso o para este otro uso medicinal. Y efectivamente, no en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos, las sales están ligadas a compuestos aromáticos, por ejemplo, la vainilla, que es lo que está dando la diferencia y a nivel de propiedades, ¿no? Propiedades o principios activos que pueden contribuir a paliar tal enfermedad o tal otra. Esto abrió una vía enorme a lo que sería la caracterización de orgánicos, no solamente por el tema de lo orgánico que pudiera estar vinculado a la sal, sino también por las formulaciones complejas y por los orgánicos que son un grupo aparte, grupo 5. Por ejemplo, la resina de guayaco, que fue fundamental para el tratamiento de la sífilis durante la Edad Moderna. De hecho, en la Edad Moderna, tras la conquista de América, desplazó a los tratamientos mercuriales que se estaban empleando desde la antigüedad. Esto implicó trabajar con diferentes técnicas optimizadas en la identificación de orgánico. Aquí estamos viendo cómo la reflectancia difusa fue muy útil para clasificar los orgánicos en al menos 5 grupos: carbohidratos, proteínas, vegetales, gomas y resinas y lípidos y otras mixturas. O sea que al menos con la reflectancia difusa pudimos tener este primer cuadro, y luego con cromatografía de gases, ahora vamos a ver por capilaridad, y cromatografía de líquidos, ahora hablaré de eso, pudimos entrar a la caracterización precisa de cada uno de estos carbohidratos o proteínas o gomas, resinas, lípidos o formulaciones complejas. Quiero decir que en toda esta labor las fuentes escritas fueron fundamentales y que se está trabajando muy a fondo todo lo que es estas fuentes escritas que se conservan en Santa María de la Escala, que no son muchas, porque a principios del siglo XX la gran biblioteca que tenía se sacó de Santa María de la Escala y se llevó entre la Biblioteca Nacional y el Archivo Histórico, que está junto a San Ivo de la Sapienza. Pero aún así nos siguen quedando fuentes y sobre todo los libros de recetas. Esto es un trabajo con las fuentes escritas maravilloso que están haciendo entre nuestro compañero Antonio Sánchez de la Escola d'Art y Superior de Diseño y mis compañeras de aquí de la Universidad de Valencia, Lucía Rojo y Susana Herreras. Entonces, claro, poder contrastar el resultado físico-químico con los libros de recetas, pues es algo fundamental. Y es fundamental abordar la cuestión de la conservación preventiva, la intervención cuando es necesario y la conservación preventiva de estas obras. Como digo, partimos de la reflectancia difusa, pero fuimos aterrizando a nivel científico mucho más cada fármaco. Vale, no es que tengamos un carbohidrato o vegetales o lípidos, sino que tenemos en concreto y si concuerda con la etiqueta, que no siempre concordaba. En el caso de la coca, que es la que viene de América, pues sí, y para aquí trabajamos con utilizamos también cromatografía de gases, pero cromatografía de líquidos por capilaridad, y aquí fue fundamental el apoyo de nuestra colega Pilar Campins y su equipo en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Valencia, y en la parte de orgánicos muy potente también la actividad que ha tenido el laboratorio de Ca' Foscari de la Universidad de Venecia y más recientemente nuestro laboratorio cercano, ¿no?, de Portugal, el laboratorio Hércules. En la misma medida se pudo caracterizar el gran paradís. Esta es la pimienta de Java. Tanto por la coca como por la pimienta de Java quiero acercarme ya a lo que concluye un poco, ¿no?, esos itinerarios museográficos. Ahora mismo la Escala es un espacio donde solo si llamas el fraile te hace la visita, y es una visita general. A partir de todos estos estudios estamos ya empezando a diseñar los itinerarios museográficos que por supuesto en algunos casos nos llevan a Extremo Oriente, la pimienta de Java, o nos llevan a América, ¿no?, en el caso de la coca. Bueno, más analíticas, pues aquí estáis viendo, por ejemplo, he intentado poner un poco una batería de todo lo que se ha empleado, óptica, pero combinada con espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, para identificar. Tenemos la pietra divina. ¿Y qué es la pietra divina? Pues la pietra divina sobre todo es un carbonato básico de cobre en la línea de una malaquita, pero con otras cosas, donde también hay elemento orgánico, en baja proporción, pero también hay. Esto se hizo en Francia, en el laboratorio de arqueología molecular y estructural, con nuestro colega Philippe Walter, exdirector de la unidad científica del Museo del Louvre, y tuvimos el gran lujo de trabajar con él y aprender muchísimo, y seguimos colaborando con ellos.
También microscopía electrónica de barrido combinada con microanálisis de rayos X por dispersión de energía para todo lo que era más mineral, ¿no? Cinabrios hay una gran variedad, en este caso un cinabrio antimonio que, fijaros, no es en realidad, este es microscopía electrónica combinada, el microanálisis de rayos X ligado a este frasco de cinabrio antimonio, pero no estamos viendo en realidad antimonio, estamos viendo una combinación muy bajita de plomo con el mercurio, por eso digo que ha sido importante realizar toda la identificación físico-química porque no siempre había una correspondencia. Y luego la microscopía óptica. La Terra de Lemnos, hemos podido caracterizar una tierra de Lemnos en el siglo, finales del XVII, principios del XVIII en Santa María de la Scala. Terra de Lemnos, así llamada desde su origen mítico, este fármaco se preparaba por las sacerdotisas que trabajaban en el templo de Artemisa Diana en la isla de Lemnos desde época griega. Había una época, si seguimos a Dioscórides, había una época al año en la que iban a recogerla en el yacimiento, en la materia prima, la preparaban y luego se distribuía. También como terra sigillata, y se distribuía con tres fines, que eran o sea, como fármaco, como pigmento, arte y ciencia, y también para cuestiones rituales. En fin. Bueno, podría poner, imaginar, son 231, tenemos batería de análisis, pero un poco veis microscopía óptica, microscopía electrónica de barrida combinada con microanálisis de rayos X. Hemos visto también espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, cromatografía, reflectancia difusa y otras cosas que por el tiempo, como por ejemplo la resonancia magnética, la hemos utilizado para temas de orgánicos también. Bien, para nosotros también es muy importante abogar por la intervención y la conservación preventiva de todo el patrimonio de Santa María de la Scala. Aquí trabajamos muy directamente con nuestra colega Pilar Ortiz Calderón de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, forma parte del proyecto, con la que acabamos de ganar justamente uno de los premios más prestigiosos del patrimonio europeo, que es el Europa Nostra. Salió la semana pasada, iremos en septiembre a Venecia a recoger el premio. Un proyecto dirigido por mi colega y bueno, ellos han desarrollado en la Pablo Olavide un software que permite predecir los factores de riesgo en una arquitectura, en el inmueble. Todo esto muy vinculado a cuestiones de sensibilización, ligado, es un proyecto de patrimonio y desarrollo. Entonces, bueno, este software va a ser aplicado a Santa María de la Scala en septiembre, coincidiendo con nuestra marcha a Venecia, y no lo hemos aplicado antes porque la pandemia no lo ha permitido. Entonces, esto está orientado a esa conservación preventiva, es decir, anticiparnos a través de esos factores de riesgo a los deterioros que pueda sufrir para aplicar un plan de contingencia al respecto. Fundamental, y eso se lo hace un programa de inteligencia artificial como es ARRIX. Quedan 4 minutos. Sí, estoy ya por la tercera, es que vamos ya un poco desembocando. Bueno, no está marcado en verde, pero bueno, con todo lo que hemos visto a nivel físico-químico, lo que ya marcaba, eso permite nuevos diseños museográficos, o sea, más que el visitante, tanto in situ como el que lo va a hacer a nivel virtual, pueda llegar y disfrutar a través de itinerarios por la historia. La ciencia lo ha permitido, toda esa batería analítica, pero serán itinerarios por la historia. Por ejemplo, desde el Mediterráneo antiguo hasta la época moderna, la misma tierra de Lemnos, pero en Santa María de la Scala hay mucha tradición de la medicina hipocrática y galénica. La teoría de los humores de Galeno está presente. Temas como, por ejemplo, la curación a través de los elementos astrológicos. ¿Habéis visto una sal Vener? Bueno, pues tenemos sal Saturn, sal de Marte. Todos esos son los planetas, Venus, Marte. Y efectivamente, cuando hemos hecho los análisis físico-químicos, en las sales menos, pero sí en otros fármacos que tienen estas desinencias, o Mar, o Venus, o Saturn, o tal, hemos visto los metales asociados o materiales asociados a estos planetas. Pues en el caso de Marte el hierro, en el caso de Venus el cobre, o sea que hay en el caso de Mercurio es el mercurio, en el caso del Saturno el plomo, bien. Pero aparte hay itinerarios dentro de la escala que te permiten recoger la tradición de la medicina hebrea, otros la tradición de la medicina islámica,
También, obviamente lo hemos visto, todo lo que lleva del Nuevo Mundo y lo que llega también de Extremo Oriente, sobre todo con presencia en Ceilán, India e Indonesia. Y por último, que no se lee la nueva ciencia de Paracelso. También hay una nueva química posterior a Paracelso que se identifica en Santa María de la Scala. Estos itinerarios museográficos, compromiso absoluto, sostenibles y accesibles y por lo tanto dentro de la spezzería, pero también virtuales, y para eso es fundamental todo el apoyo que nos está dando Enea, la agencia italiana, bueno, pues para lo que es el medio ambiente, la sostenibilidad, precisamente, que tiene una unidad de patrimonio en el interior. Nuestra colega Roberta Fantoni coordina a todo el equipo con otros compañeros. Muy recientemente, hace apenas 3 semanas, volvimos de Roma y había estado funcionando este nuevo prototipo de escáner durante 24 horas, toda una semana, para... bueno, pues eso se puede, se utiliza por la noche y se utiliza por el día, no es invasivo, para cualquier superficie, mármol, pintura, textil, se puede utilizar en todo soporte. Y da mediciones colorimétricas muy buenas, es decir, aparte de que permite virtualizar lo que es el espacio, te da mediciones colorimétricas de muy alto nivel. Bueno, no nos vamos a detener, pero son los primeros, hay que todavía calibrarlos, hay que cerrarlos, pero son modelos por los que se podrá viajar, navegar en la web. Aquí también. También hemos estado trabajando, creo que no se ven las leyendas de abajo, pero con nuestro colega Juan Carlos Izquierdo Garay en todo lo que son las panorámicas virtuales de Santa María de la Scala, la empresa Run Run, que es de Valencia. Entonces, la idea es que el que quiera conocer Santa María de la Scala podrá entrar a través de la web, una web que está en construcción y que estará al abierto a finales de año, perfectamente construida. Entonces, entrará a Santa María de la Scala y podrá navegar en cada uno de los espacios, es decir, muy fácil, todos estos espacios se mueven y podrá coger un objeto y ese objeto abrirlo, es decir, es como si estuviera allí, incluso más, ¿no? Porque va a poder coger cada uno de esos frascos, de esas cajas, ver lo que contienen y va un poco a organizarse su visita. Sí que es verdad que estará planificada por itinerarios históricos de procedencia, pero tendrá también la libertad de decir, pues me acerco a la Goma Arábiga o me acerco a la Sangre de Dragó, etcétera. Esto es de la misma manera que trabajamos con esos grandes equipos de escáner como los de Enea para todo lo que es el escaneado arquitectónico, y con la empresa Run Run para lo que es las panorámicas de los espacios por donde se podrá navegar. Trabajamos con la Escuela d'Art y Superior de Diseño de Valencia para lo que es el escaneado de los objetos, con compañeros de allí, Sergio Ferrero y Miguel Ángel García Oliver. Y finalmente, bueno, y con esto ya concluyo, una de las alegrías más grandes que nos ha dado la Scala a través del análisis físico-químico de los fármacos es encontrarnos con tantos aromas que tuvieron una función terapéutica a lo largo de la historia. Y es por eso que de ahí vamos a desembocar pues, con el Aromas Itinerarium Salutis, que vamos a presentar el mes próximo al Consejo de Europa para su certificación. Ya nos ha dado muchas alegrías en este año de trabajo con los otros equipos europeos que van a entrar, especialmente la ruta de los fenicios. Ya hemos podido pedir una Erasmus+, a todo esto nos ha llevado la Scala y estamos a punto de iniciar la preparación de un proyecto europeo que será presentado al nuevo marco H2020. Lo digo porque creo que como conclusión es importante hacia dónde nos llevan los proyectos, al final a un océano de relaciones sociales, científicas maravillosas en las que todos somos capaces de crecer. Cuando empezamos no sabíamos ni que desembocaríamos al Aromas, ni a un Erasmus+, ni a un proyecto europeo. Nos lo den o nos lo den, es la aventura de la ciencia y ahí vamos todos. Y bueno, en esa aventura, y con esto concluyo, con esta siguiente imagen, el Consejo de Europa pide actividades previas a presentar el itinerario. Hemos hecho ya varias este año. Entre ellas, establecer lazos con nuevos partners, con nuevos colaboradores. La Scala se amplía hacia otros contextos farmacéuticos nacionales e internacionales, como es el Museo de la Farmacia Hispana, nuestra colega Alejandra y el director Antonio, y con esto quería concluir esas nuevas relaciones y todo lo que es el Aromas Itinerarium,
pues nos lleva a la creación de actividades sostenibles, es decir, haber identificado esos aromas, ese fármaco vegetal como constante en la historia, nos lleva a reivindicar el cuidado de los ecosistemas sostenibles, tanto terrestres como marítimos, y por supuesto a plantear actividades con empresas, es decir, esto que pide justamente Bruselas, ¿no? Que el mundo académico se abra a la empresa. Pues eso estamos haciendo con, por ejemplo, Posidonia Cosmetic y, bueno, al hilo del Día Mundial de la Biodiversidad, que es pasado mañana, realizamos este evento aquí en Valencia con la planta Posidonia oceánica. En fin, un placer. Abajo ponía, no sé si, es que no sé si lo estáis viendo, pero sí que abajo salía las redes, Instagram y Facebook, y las compañeras del proyecto de Santa María de la Escala, que son Simona Tardi y Cristina Expósito de Vicente, que están a cargo de estas redes. Bueno, y sin más, agradezco la atención. Muchas gracias, Marisa. Ha sido una presentación fantástica, muy clara y nos ha llevado a viajar por esta farmacia. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Una es, ¿permiten las fuentes escritas, además de ayudar a identificar las recetas, conocer para qué eran empleados los fármacos? Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, sí. Y no solamente eso, sino que también otras cuestiones muy, muy interesantes. En estos libros, a veces, no siempre, pero bueno, es que serían otros libros. La respuesta es sí, aparte de conocer la receta, para qué era usada. Lo que ocurre es que hay otras fuentes, que es a las que me estaba yendo, en donde que es el libro de registro de ventas, que ese es fundamental, ¿no? Pues, por ejemplo, el bromuro de mercurio, ¿no? Y te dice, bromuro de mercurio, tal persona la compró en tal día, en tanta cantidad, a un precio de tanto. Digo esto porque, respondiendo a tu pregunta, sí, los libros de recetas, aparte de qué recetas y para qué se usaban, eso es fundamental, pero luego hay otras fuentes dentro que nos permite saber qué se compra y a cuánto cuesta y en cuánta cantidad. Y a veces en estas cosas, como aquí hay fármaco y color o incluso aglutinantes, vemos que pintores de la época han ido a comprar pues cinabrio, o sea, el vermellón para pintar, muy interesante, o hematita. Sí. Entonces, claro, es un documento que sirve a la ciencia, de nuevo, farmacéutica en este caso, pero a la historia del arte. Por eso es que, claro, un congreso la como confluencia este, de dos mundos. Eso es. Y otra pregunta es, ¿las medidas de seguridad que se están adoptando para la custodia de estos productos tóxicos, tenéis medidas especiales? De momento, bueno, cuando llegamos allí no había nada. Podría decir que los frailes, que son un amor y desde luego no aparecen, pero hay siempre que expresar el agradecimiento porque son los que, por ejemplo, nos han estado extendiendo los permisos para poder viajar en tiempos de pandemia y poder avanzar en el proyecto, etcétera. Pero sí que es verdad que tenían muy abandonado el lugar. Hay que decir que hay algo a nivel de gestión que no ayuda, y es que, fijaros, el edificio pertenece a la Soprintendencia di Beni Culturali, es decir, pertenece a Italia, pero todo lo que son los bienes culturales que hay dentro pertenecen a la Orden Carmelitana con sede en Goa, en la India. Entonces, claro, lo que es la conservación del edificio, cualquier intervención, conservación preventiva, etcétera, los permisos son con Italia, con el ministerio, y lo otro va por Goa, con ellos. Entonces, a veces se ponen de acuerdo, a veces no se ponen de acuerdo. Sí. Pero bueno, estamos caminando desde luego todo está conservado en el mismo lugar donde estaba, en las vitrinas que corresponde, tienen llave, por ejemplo, no se puede acceder a la de los venenos a no ser que te la abran, o no puedes acceder al laboratorio galénico a no ser que te lo abran, pero bueno, más allá de eso no hay nada. Sí que es cierto que ahora se han iniciado las conversaciones con la Soprintendencia y viendo la fuerza que está adquiriendo, pues ya un poco el proyecto, la resonancia, ellos se van a encargar de, a través de bandos, de convocatorias que salen en el Lazio para la intervención de patrimonio cultural de esa región, poner manos a la obra en ese sentido y establecer otro tipo de planes de contingencia y de protección, sí. Bueno, si las visitas son virtuales, esto tenemos ganado también. Eso también, claro. Pues muchas gracias de nuevo, una presentación fantástica, y cualquier otra pregunta que nos llegue te la haremos llegar a ti. Muchísimas gracias por la posibilidad que nos habéis dado.